Ya nada más darle un minuto y empezamos. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Yo soy el Tirik, ¿cómo están ustedes? ¿Ya están listos para esta tercera entrega de información hacia ustedes? ¿Ya estamos listos ya para este evento? Estamos preparados ya para que tengamos este excelente evento el día 10, 11 y 12 de enero, que es el Finance para ustedes. Entonces esperamos que estén muy contentos y que estén llenos de preguntas, porque seguramente van a tener preguntas. Recuerden que el día de hoy vamos a tener un repaso general de toda la información que hemos dicho hasta el momento, y también vamos a dar una breve explicación de algunos rulings especiales, alguna información nueva que tenemos para ustedes, los casters por ahí, un poquito del show que vamos a tener, y dudas en general. Vamos a estar respondiendo que este es el camino hacia el Finals de Latinoamérica para ustedes. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo están? Saludos a todos, a Jesús Sainz, a Alex Miranda, Raúl, andan por acá. Ya tenemos acá a todos. Entonces, chicos, vamos a empezar un poquito esta presentación. Vamos a irnos rapidito, porque acuérdense que vamos a tener un repaso general de todo lo que está pasando. Entonces, tenemos la semana 3 de los rulings que tenemos, y vámonos con ellos. A ver, Rodín, ¿puedes cambiarle? Vamos a hacer un reminder general, que este reminder general que es 10, 11 y 12 de enero, es el evento, les recordamos. Tienen hasta el 8 de enero para poder estar en Battlefy. Si no están en Battlefy, no van a poder participar. Recuerden, tienen hasta el 8 de enero. Esto va a ser en Expo Reforma, el torneo suizo, son 11 rondas con top 64, eso ya lo habíamos dicho, pero ahora lo repetimos. Y recuerden que debe estar en Battlefy, muy importante. Si no están en Battlefy, no participan en el torneo, chicos. Nos ha pasado que hemos tenido que gente que no se inscribe en Battlefy, están ahí presentes, no participan si no se registran, ya que es parte de nuestras reglas. Vamos a lo que sigue. Luego tenemos los pases de espectador, chicos. Se ha llenado algo importante. Ya se acabaron los pases de jugador. Ya no hay. Ya se llenaron 1536 jugadores. Entonces la única forma que, si alguien quiere ir al evento, quiere ir a jugar los side events, quiere ir a ver el show, quiere ver todo, las partidas que van a estar increíbles, pueden ir con su pase de espectador. Los pases de espectador ya están a la venta. Tenemos 4 tipos de pases. Tenemos un pase que está en 1500 pesos, que es el VIP, en 1000 pesos el A, el B y el C. Cada uno tiene la diferencia de qué es lo que está, qué es lo que incluye. Lo que incluye son las Premium Card Collection, el foldercito que les enseñamos la otra vez. El VIP trae 2, el A trae 2, el B nada más trae 1 y el C no trae ninguno. Y el VIP también trae unas micas del evento, las micas especiales y unas micas azules. Ahorita si producción nos ayuda un poquito a ver si nos las puede traer las micas azules, creo que ya llegaron, para que podamos verlas. Y pues vamos a lo que sigue. Recuerden que sin pase no pasan. Así que eso, ahorita vamos a dar también una noticia importante para todos los que están viendo y quieran compartir esto y quieran ir al evento. Ahora tenemos un pase especial también para cosplayers, ahorita vamos a platicar de él.
Luego, tenemos el evento, vamos a tener divididos en cada piso, el Salón Yacatecutli, tenemos dividido en tres zonas. La zona CP9, zona Straw Hat y zona 7. Los números de mesa van a estar esto va a estar dividido en un panfletito que les vamos a dar. Ahí van a poder ver en qué número de mesa les toca, para que sepan y se guíen por las mantas que van a estar arriba durante el torneo. Siguiente, por favor. Esto es el Salón Hermes. El Salón Hermes va a estar en zona Big Mom, zona Navy y zona Ladies Island. Entonces, para que sepan cómo van a estar divididas las áreas, están divididas así. En su panfletito les va a decir cuáles son las mesas y sillas que van en cada zona, para que cuando les toque una mesa sepan en dónde estar. Luego aquí está el timeline, que eso es importantísimo. Grábenselo, chicos, muy bien, grábenselo. Tenemos, buenas, Jorge Turquillo. Tenemos primero el registro de Battlefight, el cual ya empezó, ya se mandaron los correos, ya los deben de tener en su correo el registro por Battlefight, el cual deben de checar en su correo y se va a estar reenviando hasta el 26. Ahorita ya se mandaron todos, ya todos los que se inscribieron se deberían de haber mandado. En caso que no lo tengan en su correo, manden en Discord. Todos recuerden que la comunicación es por Discord. Por Discord comuníquense en nuestro servidor y los va a atender Johan por ahí si los tiene. Ahí los va a poder atender, y si alguien tiene un error en su lista o algo, ahí lo pueden ver con él. Luego, el último día para registro es el 8 de enero. El 8 de enero es tu última fecha para subir tu lista de cartas y registrarte en Battlefield. Si el 8 de enero no estás registrado, no vas a poder participar ni recoger tus premios en el check-in. Para poder recoger tu pase y tus participaciones, es importante que estés registrado en el torneo. Si no estás registrado, no se te van a entregar. Entonces es importante. Ahora, ¿cuándo es el check-in? El check-in es el 10 de enero. 10 de enero, viernes 10 de enero, a las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y el día viernes 10 de enero, vamos a recoger los pases y también vas a poder jugar tus primeros side events, que son importantes para poderte llevar unos grandes premios que vamos a ver en un momento más. Y luego recordemos que late check-in es un check-in de emergencia. Recuerden, esto es casi como que, híjole, se me hizo tarde, pasé un problema, tuve una problemática. Entonces el late check-in es a las 7:30 de la mañana hasta las 8:30. Solo es una hora, chicos. Y si en esa hora no se registraron o hay algún problema, recuerden que es su responsabilidad, ya que el check-in es el viernes, no el sábado. ¿Ok? Esto no es para una emergencia, que llegaste tarde, que te pasó algo, pero solamente recuerden que es para los que lleguen tarde o algo, tengan un problema. Si no llegan el viernes, porque una emergencia, el sábado podrían hacer su check-in, pero es responsabilidad de ustedes que si no están el sábado a las 8:30 sentados, puede que no participen en el torneo. Entonces, importante. Si alguien tiene alguna duda, aquí nos pueden escribir en el chat. Recuerden que para eso está. ¿Cómo me inscribo a los side events? Ahorita vamos a explicar. Jorge, muy bien, muy buena pregunta, porque sí vamos a explicar cómo inscribirte a los side events. Ustedes como jugadores, cómo se van a inscribir a los side events, ya que ya se van a lanzar pronto. Y recuerden que son lugares limitados los side events, entonces también importante que estén al pendiente de cuándo son los side events. Entonces ahorita vamos a explicar acerca de ello. Entonces vamos a explicarles rápidamente el Battlefield, porque eso es algo que ya lo habíamos platicado, pero queremos recordárselos cómo es el Battlefield. Recuerden que se les llegó un correo en el cual trae un link. Ingresan ese link y los va a mandar al torneo de Battlefield. Siguiente. Después, si no tienes una cuenta, tienes que crear una cuenta al Battlefield. Si no tienes cuenta en Battlefield, les recomiendo que primero la hagan antes de hacer todo su proceso. Pero si no, la pueden hacer en ese momento. Al registrarte, tiene que hacerle una verificación de correo. Si no les hace verificación de correo, no van a poder tener cuenta. Entonces, sin la cuenta no pueden participar, chicos. Luego hacen su login. Con los datos que se registraron y confirman su edad. Una vez que confirmas tu edad en la aplicación, ya estás listo para poder estar y hacer tu registro. Ahorita van a ver cómo. El código que se les mandó se tiene que ingresar en esta parte que está aquí del lado izquierdo. Ahí sale un indicador donde tienen que poner el código que se les mandó. Ese código que se les ha mandado es el Test Battlefield Code. Ahí es donde van a poder ustedes ver cómo
que ya están dentro del torneo. Es un código único. No lo compartan con nadie más, ya que solamente el que lo recibe puede inscribirse a su cuenta y ligarse en ese torneo con esa cuenta. Le das clic en Submit una vez que pones el Jump Code, pones el código, le das Submit y listo, ya estás participando. Una forma interesante de ver que estás participando es que si checas aquí en participantes en el torneo, vas a poder que estás dentro del roster. Una vez dentro del roster, ya estás totalmente registrado en el torneo. Ahora, solamente te faltaría subir tu lista de cartas, que es lo que vamos ahorita a revisar rápidamente. También súper importante, cuando sepan, esto es dentro del torneo y esta es una información muy importante, grábensela chicos, no se les olvide. Cuando estamos revisando cuál es nuestro número de mesa, hay que entrar en la sección de brackets. Ahorita vamos a explicarles un poquito mejor, me puedes darle siguientes. En la sección de brackets, del lado izquierdo, como está aquí en la presentación, del lado izquierdo es el número de mesa y los duelos están están en medio. Y en la parte de arriba en la ronda son la ronda en la que vamos. Entonces, en la ronda, o sea, van a entrar en brackets, van a entrar a esa zona de brackets y van a ver del lado izquierdo, esa es la mesa que te toca. Tu número de mesa sale del lado izquierdo. No confundan con el match. El match no es el número de mesa, chicos. A veces la primera coincide porque es el primer juego, entonces la primera mesa, el match coincide. Pero a partir del round 2 no es igual. Las mesas son las del lado izquierdo, chicos. Izquierdo en la sección de brackets. Grábense esta información y ayúdenos a compartirla también a todos los que participan y que no han ido a un regional con nosotros, ya que podría ser confuso en algún momento. Entonces, chicos, es importante que esto lo sepamos. Entonces, aquí sigue. Siguiente. Al decklist, exacto. Los decklists ya los tienen también. Para poder meterse al decklist necesitan entrar ahí a One Piece Torneos, chequen su correo y revisan su link. Este link van a subir su decklist y se tiene que enviar desde el 26 hasta el 8. ¿Qué pasa si quieres cambiar de deck después del 8? Tienen hasta un minuto antes de que comience el torneo para cambiar su lista. Pero si ustedes cuando hagan el check-in no han subido una lista, entonces no les van a dar premios de participación. Por lo tanto, deben de subir primero su lista y su registro a Battlefy. Una vez que tengan eso, la lista pueden ponerla hasta un minuto antes y cambiarla. Si cambian de opinión, tienen hasta un minuto antes, ya que se revisarán cuando se estén haciendo los decklists y se chequen los decks. Vamos a revisar esta lista, la última que hayan subido. Entonces es importante, por favor, que sepan esto. Puedo combinar diferentes artes en los dones de mi deck. A todos los dones tienen que ser iguales. Los artes de los dones no hay problema mientras sean oficiales. Si tienes dons custom, no se permiten y tienes juego perdido, mi estimado. Entonces hay que tener cuidado en no traer nada que no sea oficial. Oye, es que traigo un arte bien bonito que dice no sé qué. No. Esos artes no son una carta oficial, por lo tanto te podrían dar game loss en ese momento. Entonces, por favor, no traigan cartas que no sean oficiales, que no sean hechas tal cual por Bandai. Si son hechas por alguien, que si son un don custom, que si son tal, no se puede, chicos. Entonces seguimos aquí llenando los datos. En el formulario llenas los datos correctamente y subes tu decklist. Recuerden que el decklist deben de ser con las fotografías que tenemos. Son dos formas. Una es con fotografía. Ahorita vamos a enseñarles cuáles son la fotografía. Puedes darle siguiente. La fotografía correctamente es la que está en el lado izquierdo, la verde. Así es como se debe de poner una foto. Del lado derecho tenemos foto de un simulador y la foto de una página. Esas fotos no van. Si suben ese tipo de fotos, les pueden dar game loss o inclusive ser descalificados del torneo, chicos. Por favor, revisen bien que no suban este tipo de fotos, ya que esto puede darles descalificación. Sí, exacto. Un consejo para usuarios de Android, porque en ellos no sé. Cuando estás en esa página para buscar tu mesa, puedes abrir la configuración de la página y buscar la opción que dice buscar en la página. Es correcto. Ahorita lo que estábamos platicando de cómo encontrar tu mesa, cuando estás buscando todo, ¿no? Porque se van a hacer un montón de jugadores. Cuando abres la sección, puedes regresarte un poquito, Roy. Vamos a explicar eso, si es verdad, para que esté un poquito más claro. En donde estaba lo de Battlefy. 1, 2, 3, son como 4 atrás.
Ahí, no, regresa. Ahí. En esa parte, chicos, uno más. Ahí, está pasando. Uno más. Ahí. En esa sección, si ustedes van a ver sus nombres, ¿no? Entonces es una página muy larga. Entonces hay ese tip que nos dio por acá René. Pueden buscar en la página y se encuentran. Es más sencillo para que puedan buscarte, chicos. Es más importante porque si esta sección luego van a decir, ¿cómo me encuentro? No es que no me encuentro, está bien difícil. Le ponen buscar en página y ponen su nombre. Recuerden que es un nombre de usuario que tienen en Battlefy. Y les recomendamos que cuando se registren traten de poner su nombre y su apellido, ya que a veces lo que puede llegar a pasar es que estén repetidos. Entonces usen un nombre y su primero y segundo apellido o iniciales para que no tengamos problema. Porque luego si ponen, no vayan a poner One Piece Card Game, porque usualmente luego a veces se equivocan y ponen en el nombre de usuario One Piece Card Game. Pongan el nombre de usuario, el que es de usted, o sea, su nombre, para que sea más fácil identificarse, chicos. Bueno, regresamos a lo que estábamos. Ok. Ahora, ¿cómo es la lista, chicos? La lista escrita, aparte de la fotografía hay que subir una lista escrita. La lista escrita debe estar de esa forma. El ejemplo aquí de OP01, 060L, así es como sale de la parte inferior derecha. En las cartas así sale esa información, así hay que ponerla. Una carta de esto, así como está en este formato, así es como debe de mandarse en la lista escrita. Entonces, esto es importante ya que es una referencia secundaria para nosotros, porque a veces se equivocan o en la foto está mal o cambiaron un arte. Hay muchas cosas que nos complican. Entonces la lista escrita es la principal. Entonces, chicos, por favor, es importante que suban la lista escrita correctamente. ¿Vale? Vamos al siguiente. También puedes hacer cambios en tu decklist, puedes subir la información nuevamente, que es lo que les comentamos, pero deben de subir una lista antes del miércoles 8 de enero, chicos. Tienen 8 días prácticamente, 9 a partir de hoy. Entonces, mañana tienen 8 días para subir su lista, chicos. Recuerden que si no está antes del 8, no se les van a entregar nada de participación. Luego, el price goal. El price goal, que es algo que también nos estuvieron preguntando por aquí, ¿no? Ahorita vamos a hacerlo, ¿no? El price goal es, tenemos todas estas cartas, tenemos Event Packs volumen 1, Event Pack volumen 2, Top Player Card de primer wave, de segundo wave, Luffy seriado, Shanks seriado, también tenemos los Uncut Sheets de OP6 y de OP7, y una es la especial de OP9, que está bastante padre, lo que trae que 5 mangas. También tenemos del Offline Regional Finalist Card Set, volumen 1, volumen 2, volumen 2 de la segunda wave. Tenemos micas, tenemos cartas de dones, cajas, booster box y demás. Entonces, chicos, los premios están bastante interesantes para que los que quieran jugar también side events, aparte del main event, van a poder participar con esto. ¿Hay restricción para el Puzzle Worlds? Sí, el Puzzle Worlds solamente se le da a alguien de la región de Latam. Si de otra región gana el torneo, se recorre el premio del Puzzle Worlds. Entonces, aquí me van a ayudar ahorita a la siguiente sección. Es un poquito de la... Ahora, también una noticia importante que tenemos ya con ustedes es que tenemos los casters, que es Orange Samurai G, que va a estar como caster del evento. También el señor Raúl Mercado, por ahí lo tenemos también, ya de invitado para esto. También va a estar el señor Fer Castañeda, también va a estar. Y también el señor Adal Hernández. Entonces ahí tenemos ya nuestros casters del evento, los cuales les va a estar, ya conocen a varios. Entonces, chicos, ahí échenles muchas porras. Recuerden que van a estar narrando todo el fin de semana, entonces es un trabajo arduo. Muchas gracias. Orange Samurai ya sabemos que es un gran narrador también, lo traemos desde Orlando para que venga con nosotros. Y pues muchas gracias a los que están participando, porque ellos hacen gran parte de la labor para comunicar hacia ustedes, chicos. Entonces, bueno, es una gran noticia. Vamos a dar la siguiente. Y ahora, los cosplay. Bueno, alguien dijo, ¿qué? ¿Cosplay? ¿Qué es eso? Bueno, les tenemos una noticia para sus amigos o amigas que hagan cosplay y que quieran ir al evento. Tenemos un pase, tenemos 50 pases de cosplayer. ¿Qué es esto? Tienen que ir con un disfraz, un cosplay de One Piece. Deben de llevar su personificados bien del personaje y la redundancia, y tienen que estar
presentarse los primeros 50. Recuerden que debe estar bien personificado. Si solamente llevan un sombrero de paja y vengo de Luffy, no. Recuerden que el cosplay debe ser elaborado y debe estar bastante bien hecho para que puedan pasar. Ahora, ¿qué les otorga ese pase? El pase les da un acceso sin costo al evento, les da un lanyard de diseño especial, un gafete especial de cosplay y aparte les da un side event gratis, on demand, para que puedan jugar totalmente gratuito o aprender a jugar. Si quieren llevar a alguien, eso es importante para que puedan ir al evento. Eso les va a gustar bastante a todos los que quieran unirlos. Conocen a alguien que quiera ir, con eso es suficiente para que pueda participar. Así que chicos, aquí se las dejamos para que vayan el evento. Ellos pueden ir a partir del 11 y 12. Entonces, para que si llevan el cosplay, deben de ir el 11 y 12, ¿vale? Y eso les va a servir para los 2 días. Y si van disfrazados, deben de ir con el cosplay el 11 y el 12 si van a ir también, para que les permitan el acceso. Y bueno, esas son las bases que tienen para que sepan si van a llevar cosplay o no. Con eso les van a dar un pase totalmente gratuito y va a estar listo para ello. Va a estar los 4 en español los casters, por acá nos preguntaron, ¿no? Ok, vamos a la que sigue. Ahora vamos a preguntas y respuestas ahorita de rulings. Vamos a pasar un poquito ahorita las cartas que vamos a tener. Por acá tenemos algunos jueces también. Pero antes de eso vamos a hacer unas preguntas que tenemos aquí pendientes. Que nos estaban aquí poniendo, ¿no? ¿Puedo ver diferentes artes de los dones en mi deck? Lo de los dones ya lo respondimos. Android, Arcanayos, no sé, ya está. Playmat Custom. Los Playmat, mientras no tenga nada que no sea de ambiente familiar, o sea que deben de ser totalmente de ambiente familiar, puedes traer el que tú gustes. El Playmat no hay restricción de los Playmats. En los Playmats no hay ningún problema. Pero si el Playmat trae alguna figura, alguna chica enseñando un poco de más o algo que no sea para ambiente familiar, porque eso también queda a discreción tanto de jueces como del organizador, no se va a permitir. Entonces solamente tengan cuidado y traten de no traer Playmats también que distraigan al oponente, o sea, porque también pueden ser problemáticos por eso y por otras situaciones. Entonces recuerden no traer Playmats que sean que no puedan ser para ambiente familiar o que puedan molestar al oponente, ¿vale? Que tengan algún tema de discriminación o racismo. No puede haber nada de eso. Subir la foto con deck buena iluminación. Sí, por favor, que tenga buena iluminación la foto, ya que si la foto no es legible también no se les cuenta y pueden hacer razón de juego perdido. ¿Habrá mats o algo más en la tienda exclusiva? Solamente son los 3 productos que van a ser las micas, los 2 tipos de micas, la carpeta, y vamos a tener también, varios vendors van a traer también producto. Entonces hay muchos productos que están saliendo y que todavía si te hace falta comprar algo, con ellos puedes tenerlos. ¿Es necesario poner los alters en la lista? Sí. Si tu lista es si no es la lista, si no es tal cual como está, puedes tener descalificación. Bueno, no descalificación, tienes juego perdido. Depende cómo esté la lista. Únicamente resides del área puede ganar el pase al guardia, ¿es correcto? ¿Cuáles son las ofertas de hoteles que mencionan en videos anteriores que habrían? Hay subieron ya me parece un post en Samsung, creo que son 2 hoteles. Es el Fiesta Americana y el otro que está en la esquina, no recuerdo bien cuál es. Ya subieron por ahí los precios. Son con esos 2 hoteles, das el código One Piece y te dan un descuento, me parece, del 10-15%. Entonces, cada uno es diferente. Entonces, para que lo cheques en el post que subieron nuestros amigos ahí en redes sociales. Scasters, va a estar los 2 idiomas. ¿A qué hora empiezan los side events? El 12. Ok, los side events, ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos, pero los side events empezamos el día viernes a las 4 de la tarde y terminamos a las 8 de la noche. O sea, a las 8 ya no hay nada, o sea, a las 8 ya se van, entonces ya acabamos. Y el día sábado comenzamos los side events a partir de las 9 de la mañana, los side events on demand. Solamente el sábado va a haber on demand y el día domingo ya comienzan los side events de más personas que dan más puntos. Entonces esos también ya se van a subir me parece este viernes. Este viernes estén atentos porque el viernes se suben y comienza la compra de los side events, para que estén atentos porque recuerden, tenemos lugares limitados para los side events. Entonces me parece que hay 2 eventos de 250 jugadores.
256. Hay 2 eventos de 256 jugadores y hay 6 eventos de 128 jugadores. Esos son los schedules, son los que dan más puntos, chicos, para que sepan como, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, estos eventos dan más puntos para que en el Prize World te lleves cosas mejores. Entonces, digamos que ahí vas a poder escoger cuál de esos eventos quieres estar. Y los on demand van a estar los 3 días, viernes, sábado y domingo. Van a estar todo el día, son on demand de 16 jugadores, en los cuales ahí también haces puntos para llevarte premios. ¿Cómo se inscribe a los side events? El viernes comienzan las inscripciones. No interfiere con el torneo como tal. Los side events, como saben, son eventos alternos al main event. Entonces, los side events comienzan desde el viernes, sábado y domingo. Entonces, pueden, si no participas en el torneo principal o de repente dropeas y quieres irte a otra cosa, puedes jugar los side events. ¿Cómo funciona la traducción durante las rondas? Pregunta Tiu Sam. Vamos a tener traducción en tiempo real para los jugadores. Bueno, esto es en el stream. Va a haber traducción en tiempo real. Y una buena pregunta que el tío Sam nos pregunta. Saludos a todos amigos de Brasil, porque también esto lo están viendo amigos de Brasil. La traducción, ustedes están jugando contra jugadores. Vamos a tener jugadores de todo el mundo. Vamos a tener jugadores de Estados Unidos, de Brasil, de Alemania, de Suiza. Entonces hay mucha gente de todos los países. Entonces, si nos toca contra alguien que no habla también español, entonces tendremos que hacer la comunicación muy, muy clara de nuestras jugadas. Tratar de llevarnos de la mejor manera y ser muy educados, chicos, porque también eso puede darles una sanción si no se comunican correctamente. Y si tienen alguna duda en una traducción, pueden levantar la mano y hablarle a un juez, y ese juez puede hablarle a un traductor para que pueda explicarles qué es lo que está pasando o en alguna situación de un ruling que no se llegase a entender. Tendremos también jueces que hablan 2 idiomas, entonces podrán poderlos ayudar a traducirlos. Entonces eso es importante durante las rondas. ¿Cuántos puntos van a costar cada premio de los sites? El viernes van a lanzarse, chicos. El viernes se lanzan los puntos de los sites para que estén bien al pendiente junto con los torneos. Entonces ese día se inscriben y aparten sus lugares, chicos, porque si no, no se ganan sus premios. ¿De casualidad no traen el Nami rojo de aniversario chino? No. Bueno, creo tal vez hay en la tienda, pero podrán verlo después de las tiendas que están ahí. ¿Se pueden pagar con tarjeta los eventos? Sí, de hecho todos los eventos se pagan en línea. Entonces todo se va a pagar en línea, no se preocupen, chicos. Y... ¿qué darán los de staff y demás? Eso, Diego, eso solamente a los de staff se les puede decir. Y la recapitulación, puedes volver a ver el video, se va a volver a subir sin ningún problema, puedes checártelo de nuevo. El viernes debo de comprar los sites. Si soy participante y el sábado no paso a domingo, ¿podré comprar site el domingo? Si todavía hay, sí. Les recordamos que son 64 personas que pasan de 1536. Si ustedes quieren ir comprando su side event del viernes, pueden irlo comprando. Pero si se acaban, bueno, pues ya no habrá o sea, pasa. Eso es lo difícil, que tenemos un número limitado de side events. Entonces, los on demand siempre va a haber, pero los otros son los que va a ser más difícil escribirte. Entonces te recomiendo que el viernes que salgan las inscripciones, me parece que son a partir de las 12 el viernes, pero se va a subir un comunicado el día jueves por la tarde, para que el viernes estén atentos a las inscripciones de los side events, chicos, porque eso ya estamos, pero muy interesados en ellos. Viernes de comprar los sites, estoy participando el sábado, no paso domingo, podré comprar para el site. Sí, ya está. Pues bueno, chicos, estas son las preguntas que ustedes tenían. Ya nos aventamos rápido un recap en 30 minutos de todo lo que teníamos. Ahora vamos a ver un poquito más de preguntas de rulings que nos han estado haciendo en el Discord, y también preguntas que son más de acomodo y de cómo jugar. Una cosa súper importante es que súper importante que lo hacemos aquí. Las micas, chicos. Las micas solamente deben de ser de un color liso, sólido, no con dibujos, no con nada. Si son dibujos, solamente debe de ser de One Piece oficiales. Oficiales quiere decir que hayan sido publicadas por Bandai Namco. Todas las de Bandai son las micas oficiales, son las que se deben de usar. No se puede usar ninguna otra mica que no sea la oficial. ¿Sale, chicos? Eso es súper importante. Si me van a usar lisas, pueden ser de la marca que sea, pero lisas, sin dibujos. Oye, que tengo la edición de Dragon Shield que tiene unos dragones bien padres. No se puede, chicos.
Oye, que traigo una edición bien padre que me hizo un artista en Europa y las voy a poner. No se puede, chicos, porque no son oficiales. Recuérdenos, ya que eso puede ser sancionable, chicos, por favor. Evítenos la pena, por favor, los jueces saben perfectamente, es un torneo de alto nivel, en el cual no se permite este tipo de acciones. También nos preguntaron de los soundloaders. El soundloader es oficial, entonces es posible usarlo, ya lo preguntamos. Solamente no usarlo para molestar al oponente. Si lo están usando para molestar al oponente puede ser sancionable. Entonces, por favor, si lo van a usar, úsenlo discretamente. Pues así puede usar en la extensión de un juego limpio y un juego divertido. Para eso es el soundloader. Entonces, por favor, chicos, si se va a usar, se usa de esa forma. También las acciones entre los jugadores. Les recordamos que deben de ser siempre claras, siempre declarar los ataques, siempre decir qué están haciendo, no nada más girar la carta y decir ya hice tal cosa, ya que esto es un juego de comunicación verbal de los dos, chicos. Si no se comunican y no se lo dicen, no va a proceder y pueden llegar a tener problemas. Más si van a jugar contra jugadores que no hablan su mismo idioma, es importante que ambos sepan qué está pasando en el tablero. Entonces, ya nos están poniendo René, muy bien. En un caso realmente que estuviera algún detalle de partida y el juez fuera amigo y se notara cierto favoritismo, ¿habría un juez principal? Por supuesto, Efren. De hecho, ahí hay un tema. Siempre, qué buena pregunta, Efren. Chicos, les doy una... ¿Puedes cambiar ya como pantalla completa? Les voy a dar un gran tip. La mejor forma de cuando ustedes están jugando contra alguien y no están de acuerdo en una decisión de un juez, llamen al head judge. Siempre, siempre, siempre pueden apelar al head judge. Pero su head judge tendrá la última opinión, la última decisión. Su head judge va a ser quien les va a decir que si se puede, que no se puede. Si el head judge ya les dijo que no, ya no hay, es inapelable y eso tendrán que tomar esa decisión. Si tuvieran una duda, un problema más allá de un favoritismo más allá, con mucho gusto también vamos a tener después del evento, así como pasó en esta ocasión, para los que sepan, tuvimos un correíto, les mandamos una encuesta de satisfacción donde pueden escribirnos todos los problemas que llegan a encontrar. Con mucho gusto vamos a hacer investigación de ellos, ya hemos hecho bastantes y les queremos apoyar en todo lo necesario, chicos. Aquí nos va a dejar mentir, hay mucha gente que les hemos apoyado en situaciones que han tenido y que de verdad estamos con ustedes para escucharlos. Durante el torneo, la persona que tiene la última opinión es el head judge. Vale, chicos, para que sepamos. ¿Es posible los side events cerrarlos solo con mis amigos? No. Los side events no puedes cerrarlos solo con tus amigos, ya que si se presentan 16 jugadores, es en el orden en el que están, y no siempre son 16, y no pueden... importante, en los side events no se pueden dejar vencer, no se pueden dejar ganar. Si se nota compliance, o se nota como que están comploteando para poder que alguien se quede los puntos, si hacen eso, se les descalifica y se les saca del recinto. Entonces no puede haber complot para poder ganarse los puntos entre amigos. Entonces que lleguen 16 amigos y que digan, quiero jugar Side Event on Demand. Ok, puedes jugarlo, pero que comiencen a dropear y me rindo. No, ya que los jueces van a estar al pendiente de estas situaciones y si eso pasa, pueden descalificarlos y sacarlos del recinto inclusive. Entonces no va a haber ese tipo de situaciones. Muy buena pregunta, Tiusam. Muy, muy buena pregunta. Entonces, bueno, hasta aquí vamos. Luego, tenemos ahí las preguntas. ¿No puedes ponerla? Sí, tenemos ya una pregunta muy específica de rulings. Entonces, si quieres decirla ahí, Rodi. Dice, con respecto a Bonnie OP8, si Bonnie, al hacer daño al oponente, sale un trigger en las vidas del oponente que remueve a Bonnie del campo, ya sea por KO o que la mande al fondo del deck o a la mano, ¿hace su efecto? Y la respuesta es... Bueno, es que lo que sucede es que Jewelry Bonnie tiene un efecto una vez por turno cuando tiene un don, durante su turno, que dice, cuando esta carta es removida de la vida del oponente... Perdón, cuando una carta es removida de la vida del oponente, robas 2 cartas y trashas una carta de tu mano. Aquí, según nuestro querido Peter Juez, dice que no hace efecto, debido a que al hacer autoefecto, la Bonnie tiene que esperar a que se termine de resolver el daño del trigger, que se resuelve antes que la Bonnie llegue a activarse. Entonces, después de que el efecto, en este caso, si sí hiciera aquello, y la Bonnie no siguiera en campo después de eso, pues ya no podría activarse. Ok, entonces
De hecho, aquí también, eso es importante, qué bueno que lo dice René. Bueno, esta es la resolución de Bonnie, por si también tenían dudas de estas nuevas cartas, esas nuevas interacciones, que hay muchas dudas que ahorita vamos a tratar de resolver. Tenemos 25 minutos para resolverlas. Vamos a tratar de darlas totalmente. Aquí hay un tema, ¿eh? Si cualquier momento del torneo, incluyendo los side events, los jueces notan que se ponen de acuerdo para intentar garantizar premios, lugares o cualquier situación similar, todos los involucrados, todos, serán descalificados sin premios y se les pedirá que se retiren del lugar, del evento. Esto es súper importante, chicos. No se pueden poner de acuerdo para ganar eventos, no se pueden poner de acuerdo para ganar eventos, no se pueden ceder rondas, que ponerse de acuerdo. No, en el momento que se descubra, esto es descalificación sin premios, inclusive posible baneo. Entonces, chicos, no lo hagan. Lado azul de costo 4, Structure Deck 17, ¿se puede alzar el mismo a la mano o debo ser otro personaje? René, si nos ayudas a contestarle ahí en el chatcito para que podamos verlo. En lo que vamos a la siguiente carta. Aquí tenemos una buena, ok. Si quieres, haga mejor. Lo leo y ya más fácil. Si uso el efecto de One per Turn de Shanks en el turno de mi oponente y después uso el efecto On Play de Monkey Luffy y pasas turno para comenzar uno nuevo, en este nuevo turno puedo usar nuevamente el Once per Turn. Sí se puede. Esto es porque ya es otro turno y el efecto de Shanks es once per turn. Entonces, como se toma otro turno, puedes volver a hacerlo. Entonces es importante para que lo tengan. Siguiente. Esta está buena, la de negación. Pero esa completa. Sí. Si uso el evento Black Hole o el efecto de mi barba negra personaje en un carácter con efecto KO y lo destruyo, ¿aún así hace efecto? La respuesta es... ¿Sí la respuesta es que no. De hecho, no hace efecto. La mejor manera de visualizar es como si se borra todo el texto. Recuerden que cómo funciona el efecto de barba negra. O sea, esto es algo que estuvo muy interesante, pero sepamos que barba negra borra el efecto. Mira, aquí están las cartas para que sepan. Si quieres explicarlo ahí, Rodi. Mira, más fácil. Así pues, recuerden que Barba Negra borra todo el efecto. Esto se podría simplificar como si la carta fuera una vainilla. Recuerden que las vainillas son estas cartas que vienen en blanco, que no tienen ningún efecto, solamente tienen el coste y el ataque básicamente. Entonces, al borrarle todo el efecto aquí con ello, también le están borrando el efecto Onkeyo que tiene escrito en la carta. Y pues para que se les haga un poco más fácil de entender, porque dirán, pero ¿cómo si Onkeyo si se está yendo al trash, no? Ya no tendrá por qué afectarle. Lo que sucede es que los efectos Onkeyo se activan en el tablero antes de irse a trash. Entonces en este caso, si se quiere activar en el tablero, sigue sin tener la habilidad. Es por eso que no se activa. Así es. Aquí ya nos volvieron a poner, aquí está por cierto, está nuestro amigo Marco, que es, él trabaja con nuestros amigos de Bandai, también está totalmente nuestro contacto de Latinoamérica, para que sepan chicos, está muy bueno, por ahí les vamos a mandar un saludito y un videito después, que por cierto vamos a tener transmisión en vivo desde el Bandai Fest de Orlando este fin de semana, entonces para que estén también al pendiente, por ahí se los vamos a presentar, vamos a presentarle a todo el equipo de Bandai también para que los conozcan, y tenemos muchas noticias muy importantes, y un saludo a todos también que están allá, que nos están viendo, pero miren, aquí también se lo está diciendo Marco tal cual, si descubren jugadores coludidos por alterar los resultados de un torneo, todos los involucrados serán acreedores a baneo, sin excepción, ¿vale? No para que sepan, no solo del evento, baneo total de Bandai. Entonces, para que sepan, no lo hagan, chicos, se los estamos advirtiendo, porque luego salen así como que, sí, no pasa nada, y de repente, híjole, ¿qué crees? Acá nos pregunta Efren, si está activo efecto del líder Barba Negra y en un daño sale un trigger que incluya on play, en este caso Bonnie coste 3 o Frankie amarillo, ¿sí aplica? Si está activo el efecto del líder Barba Negra, el efecto del líder Barba Negra hace que no haya juegos on play, bueno, que los on play no se hagan. Y en el daño sale un trigger que incluye on play, ¿se hace o no se hace el efecto? El trigger es una acción... Pero es que me parece que Barba Negra solo es durante el turno de tu oponente, ¿no? Así es. Entonces, en el caso de que se jugara un personaje todavía sin pasar tu turno, me parece que sí. Nada más hay que poner ahorita la carta para que lo ponemos. Ahorita, si nos ayudan por ahí, René, esa respuesta para que seamos más claros.
El correo con el código para el final lo enviarán hasta el jueves. Ya están los códigos. Si te acabas de inscribir, si eres de los pocos que se inscribieron esta semana pasada, el viernes es la última vez que se mandan. Entonces, para que estemos conscientes de esto, ¿no? No hay problema. No se activa porque dice hasta el final del turno de tu oponente. O sea, desde que Barbanegra activa efecto, ya ningún play entra, on play entra en acción hasta el final del turno de su oponente. Entonces sí, ni aunque salga trigger on play se puede activar. Dice, mientras no sea un efecto de on play, o que diga activa el efecto de on play, sí puede ser usado. Exactamente. O sea, porque, mientras no se, como para explicarlos que tenemos que mostrar la de Barbanegra para que sea más claro. Recuerden que Barbanegra niega los on play. Entonces, si el efecto on play, o sea, si el trigger hace que se juegue el on play, entonces es lo que es diferente. Ajá, exactamente. Dice, mientras no sea un efecto de on play, tal cual como lo dice René, es correcto. O sea, si se activa el trigger. El trigger, recuerden que es una cosa diferente al on play. Si el trigger dice, activa el efecto de esta carta, el efecto se activa. Pero si se dice, juega esta carta, o sea, hace el on play, o sea, juega la on play, juega esta carta, dice el trigger, entonces el on play no se activa. O sea, son cosas diferentes. Entendamos muy bien cómo funciona eso. Entonces, exactamente, ya lo escribieron bien para que estemos más claros. Es que hubo un error en mi correo. Ok, no te preocupes, los correos que están... que no se han entregado, o si tienes una duda de tu correo y tu correo no está bien, o tienes una duda que no te ha llegado, manda un mensaje a Discord. Johan te está atendiendo sin problema. Él ya está contestando a todos. Ya todos conocen a Johan, ya lo verán en el evento, van a decir, él es Johan, entonces ya lo podrán saludar, ¿no? Él es el que lo está atendiendo a todos ustedes, chicos. Una gran labor también. Saludos ahí a Johan y a todo el equipo que está todo en esto, porque es una labor bestial, chicos. Eso no es nada más uno, Rod y San. Mucha gente está alrededor de todo esto que está trabajando 24 horas para ustedes, chicos, básicamente. Acá nos preguntan, si notas algo de una partida, si debes reportarlo a un juez. Okay. Es importante. Okay. Dice, si el tiempo del duelo ya terminó y se establecen turnos para terminar el duelo y mi oponente baja Luffy Gear 5, costo 10, ¿le puede dar un turno extra aparte de los establecidos? No, son los turnos que existen, ¿no? Si no más me equivoco. Sí, estamos ahí correctos. Los turnos existentes no te dan, como das de cuenta que son 0, 1, 2, 3 y en el 3 quieres agarrar otro. No, porque toma otro turno y es otro turno, ¿no? El que está ahí, no se toma. Entonces ahí que me apoya René, nada más para que corrobore esto. Estoy casi seguro que es así, pero si no, veámonos. Si el trigger como Nami Egghead dice do on play effect, se activa el trigger, pero no pasa nada. Exactamente, o sea, el trigger dice hacerlo on play, o sea, hacerlo on play, pero on play al jugarse no se activa porque está la actividad. Fíjate, justo es esto, ¿no? Aquí está una integración, creo que estamos poniendo aquí la de... Dice, los on play efectos son negados. Los tuyos, primero, ¿no? Lo de Barbanegra. Y luego en el active main, en el main, o sea, en tu main, puedes trashear una carta de tu mano. Si la trasheas, todos los efectos on play son negados hasta el fin del siguiente turno. Entonces, digamos que hasta que acabe el turno de él, todos los efectos on play son negados, mientras tú lo hayas hecho primero. Entonces, haz de cuenta que tú negaste, ¿no? Tiraste una carta. Y entonces estás negando desde ese momento hasta que acabe el turno del oponente. Exactamente, hasta que acabe su oponente todos los efectos on play. Entonces, si tú estás pegando, tú declaras un ataque y sale el efecto, no sé, de Frankie, ¿no? Dice, roba una carta. Entonces, si tienes una o menos cartas, juega esta carta. La vas a jugar. Al jugarla no pasa nada, porque dice juégala. Roba una carta, ¿no? Pero si dijera el trigger, hace el efecto, juégala on play discard, o sea, juega esa carta, y tuviera una acción por hacer on play, el on play no se activa porque los on play están negados, ¿no? Pero el trigger sí se activa, o sea, como para entendamos bien esa interacción, ¿no? Sí contaremos con mesa especial para este torneo para personas con discapacidad, por supuesto. De hecho, estamos instalando una en la planta baja, en la cual para que no suban tendrán una mesa especial y los jueces los van a mandar, su oponente va a buscarlos a la mesa especial. Entonces no se preocupen, chicos, van a tener una mesa especial para ello. Entonces se les va a indicar, de hecho, desde el principio a todas las personas que tienen, es más, si ustedes cuando lleguen al registro tienen indicaciones nuestro personal de explicarles cuál va a ser el procedimiento con ustedes para que estén bien atentos también a esas mesas especiales.
Y dice, en caso de que sean turnos extra y en turno 1 bajo Luffy activo en un turno extra, eso quiere decir que pasaría a ser turno 3. César. Sí, René, ¿me puedes apoyar también con esa respuesta? Está también nuestro head judge también para que vean esa respuesta. Según yo, sí, el turno es, estamos haciendo un turno más, pero no da un turno extra. O sea, si ya son los 3 turnos y quieres un turno más, no. O sea, si eso es la pregunta, no se puede hacer. Y en caso de Luffy otorga otro turno, en caso de turno extra, solo es un turno, aunque exactamente es, ya acabó, ya, no se da un turno extra para que puedan jugar de nuevo, ¿no? Pregunta que si es su turno 1 y hace Ajá. Luffy, ¿sería su turno 3 o sería turno 2? Es turno 2, ¿no? Según yo es turno 3, pero a ver que René... O sea, ¿por qué no se lo... Por favor, ahí está René, ya está. Luffy otorga otro turno, en caso de extra turno, cuenta como un solo turno para el procedimiento final. Ajá, exactamente. O sea, cuenta como turno 2. Ah, no avanza el torneo, el conteo de turnos. Sí, se avanza. No, dice René que no. Bueno, René es nuestro head judge, entonces lo que ponga el señor René aquí estará importante que lo sepan, chicos, cómo funciona eso, porque no funciona igual que en otros juegos, ¿eh? Así es diferente, exactamente. Sí, no avanza el conteo de turnos. El caso de Luffy que otorga otro turno, exactamente, cosa como un turno para procedimientos de final de ronda. Ok, entonces no está dando turno 1, turno 2. Entonces, turno 1, turno 0, y ahí lo hago, sigue siendo mi turno 0, y luego va 1, 2, 3. Entonces, para que sepamos así. Correcto, pues ahí está la respuesta de eso, chicos. Siguiente. ¿Cuál es el procedimiento para cuando alguien olvida poner sus vidas? Tanto el caso de que yo olvidarlo como mi oponente de que se debe hacer en cada caso y cuál es la penalización para ello. Aquí vamos a entrar en aguas turbias, pero esto es muy importante y lo queremos dejar muy claro, chicos. Cada caso tiene situaciones diferentes. Esto no es como que, se le olvidó a mi oponente poner sus vidas. Ya, le van a dar game loss, voy a hablarle al juez para que le dé game loss. No, de hecho si hacen eso es peor. O sea, como que lleguen y digan, le voy a hablarle para que lo sancionen. Recuerden, chicos, si ustedes promueven el shark ruling o algún tipo de situación de la misma manera, pueden tener sanciones más fuertes. Entonces, aquí que es importante, vamos a irnos un paso atrás en el cual estamos jugando un juego de manera deportiva amistosa, en el cual aunque es una competencia, debemos de tener un grado de ética de juego, en el cual si ustedes hacen una acción para que el oponente pierda, y que lo hacen a propósito para que se equivoque o tenga alguna situación, eso se puede considerar shark ruling, chicos. Eso es muy importante. Entonces aquí depende de lo que va a pasar, o sea, depende de lo que esté, como la situación de cómo se llamó y demás. Se podría acreedor, o sea, los dos hacer acreedores a un warning, si es reversible. Puede ser que nada más uno se lleve un warning. Puede ser, o sea, aquí no es como, sí, ya los dos se llevan warning, o uno se lleva warning y el otro se descalifica. Ya no se puede restablecer el juego, es juego perdido. Esto es importante para que ustedes sepan en qué momento. Ahora, yo les diría, bueno, ¿y cuándo llaman al juez? En el momento que ven que no tiene vías, ¡ay! Detente, paren todo, hablemos del juez. Y ahora, háganlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque tal vez ustedes, si eso les pasa, ya avanzó el juego, a lo mejor a uno le pueden dar game loss y a ustedes les pueden dar un warning. Y los warnings en un torneo de 11 rondas, si se acumulan, pueden ustedes tener un game loss porque vuelva a pasar eso. Entonces, ¿y esto por qué? Porque la otra vez nos preguntaron, ¿por qué es esto? Porque esto es porque ambos jugadores deben de mantener el orden del juego. Es obligación de ambos jugadores mantener el estado del juego. Y es obligación de los dos estar al pendiente del otro oponente, ¿no? Entonces, si viste que no puso sus vidas, en ese momento que lo ves, le dices, oye, tus vidas. Y se las pone. Y, oye, déjame hablarle a un juez para que te... No. Háblale, dile, oye, no avances. O sea, no se ha robado nada. Pon tu vida. Háblale a un juez, ¿sabes? Está esta situación. El juez va a resolver y va a ser la mejor manera. Pero siempre se jueguen de una manera que no busquen ganar de esa manera, porque si se descubre que están haciendo eso para ganar, pueden acreerse ustedes a una sanción. Entonces es importante, ¿no? Dice, hola, buenas noches, dice Boogie. Vi que haber entrado gratuita para los cosplayers. ¿La cola es la misma que la de participantes o son entradas diferentes? De antemano, muchas gracias. Hola, Boogie. No, van a ser filas diferentes. Entonces, de hecho, si tú vienes con cosplayer, el día... sábado, puedes entrar, como va a ser otra filita, yo vengo de cosplayer, perfecto, se hace una fila diferente y pasa, solamente son los primeros 50, entonces ten en cuenta que llega temprano con tu cosplay ya puesto y todo bien armado, porque solamente los primeros 50 tienen esa entrada gratuita. Entonces es importante, ¿eh? En caso de que le caiga una carta o robe 2 cartas porque se pegaron y ese accidente, ¿qué se hace? Muy bien. Tienes que llamar a un juez y el juez hará una investigación y resolverá de acuerdo a esta situación. Es correcto. Siempre que vean
problema ante que no se puede resolver, llámenle a un juez. Ustedes, chicos, pueden hacerle siempre llamar a un juez. Es importante, siempre llamen a un juez. Soy cosplayer y mi esposo es participante. Ah, sí, de hecho, tú formas aparte, tú traes tu cosplay y listo. Con eso tienes tu entrada al evento gratuitamente y aparte tienes una entrada a un side event gratuito. Entonces, para que también puedas jugar y aprendas. Y si no sabes jugar, puedes también aprender a jugar. Entonces, es importante porque todo esto va a ser una fiesta de One Piece para todos, chicos. Todos vamos a divertir, vamos a estar conociendo, vamos a tener algunas otras experiencias por ahí, ¿verdad? Roddy está contento de cante y cante con las nuevas canciones. Tenemos por ahí una sorpresa para ustedes, chicos. Ya les spoileamos un poquito, pero van a ver una sorpresa por ahí de nuestros amigos de Covers Duo. Va a estar ahí ese fin de semana y tenemos unas sorpresas para ustedes, chicos. Ojalá que les gusten, de verdad. Estamos muy emocionados, muy contentos de todo lo que va a pasar. Entonces, ojalá que se diviertan. Siguiente pregunta. Ahí, se trabó. Ah, es la última. Bueno, tenemos esas preguntas, chicos. Ahora, dejamos estas preguntas abiertas aquí porque Alexis Miranda dice duda. Entonces vamos a leer su duda. Si alguien tiene más preguntas, chicos, son los últimos 10 minutos del video para que estemos al pendiente de dudas que tengan. Si alguien quiere saber algo más del torneo. Recuerden que en los otros videos también hay mucha información, pero estamos resolviendo, tratar de darles todas las dudas que ustedes tengan para que el día del torneo no tengan problema. Esto del repaso en el torneo, durante el torneo, que si ya saben cuál es su número de mesa, porque recuerden que son 2 pisos, chicos, si no saben su número de mesa, eso es importante que recuerden. En este video pueden ver cómo ver cuál es su número de mesa. Recuerden que está del lado izquierdo de la aplicación y dice en los stands del lado izquierdo, en los brackets, ahí les va a salir del lado izquierdo contra quién van. Ese es el número de mesa, chicos, no el match. El match no es el número de mesa. El match, repito, no es el número de mesa. El número de mesa es el número que está al lado del lado izquierdo. Si quieres ahorita ponerlo de nuevo, Roddy, para que eso lo sepamos, porque eso si no se va. Hola, buenas noches, disculpa, vengo llegando. Ya solo una duda para el site. ¿Es necesario presentarme el sábado o domingo para jugar mi side event o tengo que presentarme el viernes? Si no estás inscrito al evento, al principal, puedes jugar desde el viernes, sábado y domingo. O sea, tú puedes jugar side events todos los que quieras. On demand, todos los que quieras. Schedule, o sea que van a tener como que un itinerario fijo, que tenemos eventos el domingo, que son los demás del domingo. Te puedes escribir a los que te alcances, a los que quieras, pero ten en cuenta que tienen horarios diferentes. Entonces ahí los vamos a poner el viernes. Los vamos a subir antes, pero van a ustedes ver esos horarios para que sepan, mira, el domingo, pues yo creo que sí puedo entrar a ¿no? O tal vez no, o tal vez sí. Entonces, pero se los digo porque puede que a lo mejor todavía haya muchos lugares, pero si se acaban el sábado, o sea, yo creo que todos se van a estar comprando el sábado o no. A lo mejor todos lo compran antes, o sea, si quieres reservarlo, porque esa es la única forma que puedes tener muchos puntos. Una forma de tener puntos es estar jugando los side events on demand, así de 16 contra 16, pero no sé si te alcancen para los premios grandes. Ese es un gran tip que te doy. Entonces, ¿dónde puedo jugar más de un deck en diferentes side events? Sí se puede. Eso, Alexis, era tu pregunta. Sí puedes jugar más de un deck, pero cada torneo es diferente. Entonces, cada torneo puedes jugar un deck diferente, pero no puedes jugar una partida uno y otra. De hecho, mira, les voy a dar un pequeño adelanto. Los puntos se dan por cada partida ganada. Entonces, eso es importante para que sepan cuántas partidas vas ganando y cuántos puntos tienes y pues puedas hacer muchos puntos. ¿Habrá side events de Tag Duel y 3 contra 3? Ay, es una gran pregunta, Carlos. Estamos trabajando justo por eso nos hemos publicado, porque tenemos queremos que más gente juegue y los 3 contra 3 a nosotros nos encanta. Entonces, creemos que es una gran forma de que pueda hacerse. Entonces, es un tema de logística que no hemos acabado de ver, porque necesitamos premios diferentes. Entonces, estamos platicando eso, chicos, pero por ahora solo son individuales. Pero si logramos ponerlos, el viernes estarán ahí. El sábado 11, ¿a qué hora empieza el registro? No somos de Ciudad de México y pensamos llegar entre 6 y 7 de la mañana. Yo les doy, el registro empieza el 10. Entonces, Boogie, te recomiendo ampliamente que lleguen el 10 de 4 a 8. Si ustedes llegan el sábado temprano, van a estar muy desgastados para el torneo. De verdad, se los digo de todo corazón. No se los digo porque me enoje. Se los digo porque yo sé que es un evento bien largo. 11 rondas, chicos. 11 rondas. Entonces, si no llegan el viernes y descansan correctamente, van a estar molidos para el sábado. Y el sábado es desgastante como no tienen idea. Entonces, yo les recomiendo ampliamente que lleguen el viernes de 4 a 8. Si usted va a llegar de 6 a 7 de la mañana,
Lo más que puede pasar es que, bueno, si llegan y hay una fila enorme para formarse, pues recuerden que solamente de 7:30 a 8:30 tenemos el registro late, o sea, es que llegaron tarde. O sea, no, recuerden chicos, no es que, tienen chance, no, es que porque llegaron tarde. Si llegan el sábado y siguen en la fila y ya empezó el evento, es su responsabilidad, chicos, no la de nosotros, de verdad. Por eso lo estamos haciendo el viernes, para que lleguen de 4 a 8 y entonces jueguen Side Event, se registren y el día sábado tranquilamente lleguen a la hora que tienen que llegar, tranquilos, se sientan y comienzan el torneo. Sí, exactamente lo que puso René. Recuerde llegar muy temprano a hacer la fila, la verdad. Si van a llegar el sábado y piensan que es el sábado, yo les recomendaría el viernes, pero bueno, es su decisión. Si juego 4 copias de una carta, ¿tienen que ser todas iguales o pueden ser diferentes artes? No, pueden ser diferentes artes, no hay ningún problema. Sin problema. ¿Qué es un tag duel y cuál es 3 contra 3? El tag duel no se llaman tag duel, sé que estamos hablando de Yu-Gi-Oh! O algo así, ¿no? Son body battles se llaman, señores, no es tag duel. Tag duel creo que es en otro juego, aquí no. Aquí 3 contra 3 son 3 jugadores con diferentes decks, el del medio es el capitán y puede ayudarles a los dos de los dados. El body battle se juega 1 con 1 y juegan 2 jugadores contra 2 jugadores y se pueden ayudar, eso está padre. Y pueden creo que pegarle al otro, eso está padre también. Entonces, sí queremos, pero... Ay, aquí está el señor Marco, que nos digan. Está bien, saludos señor Marco, saludos a que nos está viendo todo esto. Ojalá que ay, si nos autorizan esos 3 contra 3 y eso está aprovechando que entre a junta, ¿no? Todos, mándale saludos a todos para que sepamos que nos pueden dar el 3 contra 3 y como body battles, estaría buenísimo, ¿eh? Ya lo están preguntando. Entonces, bueno, bueno chicos, nos quedan 5 minutos. Les recordamos que este fin de semana vamos a estar en el evento de Orlando. Vamos a tener por ahí unas transmisiones para que ustedes vean también el Bandai Card Fest, el cual va a estar este fin de semana en Orlando, Florida. Y va a estar las finals, vamos a llevarles un poco de información. También nuestra transmisión usual de los lunes la va a tener, me parece, César, porque yo no voy a llegar a tiempo. Pero les voy a tener el fin de semana transmisión de todo lo que está pasando en el Bandai Card Fest y vamos a tener una transmisión especial con unos amigos de Bandai para que les manden saludos. Esto va a estar muy padre. Hay saludos a Marco, de aunque sabe que están ahí, y vamos a tener cosas muy importantes para ustedes, chicos. Entonces, ¿tienen más dudas? Estas son las últimas. ¿Está permitido a los jugadores vender sus prize tickets entre otros jugadores? No se va a poder porque es un sistema digital. Entonces va a ser a través de una aplicación en la cual ustedes se van a registrar y todos los price tickets se registran a su cuenta, no se pueden cambiar, vender. Entonces cada vez que ganas ahí mismo se marcan. Entonces no hay forma de que puedas venderlos, pasarlos, regalarlos entre varios jugadores, ponerse de acuerdo. Entonces realmente está pensado, chicos, para que el que se lleve los premios grandes va a ser porque se puso a jugar, porque ganó muchos torneos, porque le echó muchas ganas. Lo estamos haciendo para que ustedes se diviertan y jueguen, no para que lleguen 16 tipos paguen. No, eso no queremos eso. Por lo tanto, estamos haciéndolo para que ustedes se esfuercen y que tengan grandes premios por esforzarse, porque sabemos que eso es una fiesta para ustedes en el Bandai, en este evento de Finals de Latinoamérica. Entonces, así es, son puntos intransferibles. ¿La cosplayer se puede registrar desde el viernes o solo llega el sábado? Perdón por preguntar mucho. Puedes hacer el registro el viernes. Lo tendrás que llevar el viernes al cosplay. Entonces, vamos a permitir que si desde el viernes pueda haber ese tema, solo que va a ser como una fila aparte. Entonces, como solo hay 50, o sea, si quieres el viernes tener desde el viernes tu entrada de cosplay, tendrás que llevar el cosplay el viernes y los 3 días, ¿no? O sea, se te da tu pase de cosplay y los 3 días que te presentes tendrás que llevar cosplay. Si a alguien se le da su pase de cosplay y no tiene su cosplay puesto, lo pueden invitar a retirarse, chicos, ¿eh? Entonces es importante que esos pases de cosplay solo son para los cosplayers. Entonces, para que la gente que le apasiona también One Piece como a todos, se diviertan y tengan este evento, son para que ustedes se diviertan, chicos. Para eso estamos haciéndolo, para que ustedes se diviertan. No sé si alguien tiene otra última duda. Tenemos últimos 5 minutos para que respondamos dudas y decimos qué está pasando, qué no, que sí, y estamos más contentos. Creo que ya son todas las preguntas por ahí, Rodi, de juego. También el juego limpio, chicos, recordemos que debe ser juego limpio, comunicación, no hay compliance. La última pregunta. Tiene que ser un cosplay completo y bien hecho. Así es. Dices que los puntos de los side events son por duelos ganados. ¿Ganan los mismos puntos al ganar las primeras rondas y las finales? No, no ganan los mismos.
diferentes puntos y ganas un side event, te da más puntos. Es correcto. Carlos, te estoy adelantando un poquito, pero bueno, miren, qué bueno que se están quedando hasta el final, eso habla bien. Recuerden que o sea, si ganas, un ejemplo, ¿no? El de uno contra uno, bueno, mejor dicho, los 16 jugadores, el que es de 16 jugadores, ganas uno y ganas un punto. Si ganas dos, ganas 2 puntos. Si ganas 3, ganas 5 puntos. Y si ganas 4, ganas 10 puntos. Entonces, vamos más o menos de esa forma. Entonces, el sistema de puntos ya cambió. Recuerda, los torneos, por cada win, en diferentes torneos te dan diferentes. Ah, exactamente. Es dependiendo del Sí. torneo. Cada torneo, justo a eso íbamos a llegar. Más que si llegas- Ajá, exactamente. El torneo, los side events on demand, eso que les acabo de decir es de on demand. Entonces, los on demand te van a dar esa cantidad de puntos. Pero los eventos, los que son como que son de 128 jugadores, 256, esos te dan más puntos, pero te van dando, igual te van como que multiplicando por cada win que tengas. Entonces, no es el que quede en primer lugar se lleva así a todos, sino que conforme vayas teniendo más puntuación, vayas ganando más, te van dando más puntos, no se van multiplicando, vamos a pensarlo así. Entonces, no importa que pierdas, o sea, dices, me voy a perder y me voy a dropear, no, porque ahí mismo tú puedes generar más puntos. Como no sé si esta es tu pregunta, mi estimado, Carlos Curiel, ojalá que si no, te puedo escribir porque estamos respondiendo las últimas. Tiene que ser cosplay completo y bien hecho, sí. En el deck textual, en el caso de que sea winner o championship, etcétera, se le pone como una carta normal o arte alterno. Es el número que tenga, ¿no? ¿Estoy correcto? Es el número que tiene en la parte de abajo derecha. Sí, el arte alterno, igual. Sí, no importa el arte. O sea, en la parte derecha, ¿puedes poner esa imagen para que esté como claro ese tema? Es en la parte derecha inferior, ahí se ve el número. Ese número es el que debe tener. Porque ya si cambia, o sea, ese número que está ahí, o sea, lo estamos poniendo aquí en la imagen, ese es el número que debes de poner. Entonces, si la carta que dice, no sé, Championship, whatever, tiene un número abajo, ese mismo número que está ahí, o sea, no pasa nada, ¿no? El evento principal no da tickets, no, Alexis. Estaría genial, ¿no? No, pero recuerden que en el evento principal hay 512, o sea, hay premiación a top 512, entonces es un evento por eso totalmente diferente. Eastbrook, no se necesita aclarar la rareza de la fuerza, exacto. El evento principal no da puntos, no. ¿Puedo asistir al torneo con cosplay y jugar el evento? ¿O no se podría por el espacio o algo así? Sí puedes llevar con cosplay y jugar el evento principal. O sea, si eres jugador del evento principal y quieres ir en cosplay, bienvenido. O sea, las entradas de cosplay son para la gente que no está en el evento principal. Si tú quieres llevar cosplay, totalmente válido, puedes hacerlo y demás. Pero digo, si queremos que más gente que no está en el evento también lleve su cosplay para que se divierta y sienta la pasión por One Piece y la pasión por este juego de cartas, pero es más para la gente que no está participando, porque tal vez tú ya estás participando, ya tienes una entrada, entonces tú podrías llevar cosplay sin problema, pero no te va a dar como que el beneficio porque es tu entrada, o sea, tú ya tienes tu entrada, entonces dejémoslo para los que no tienen. Entonces, si puedes participar con cosplay, solo ten en cuenta el espacio, exactamente. Es muy grande, te recomendaría no usarlo, exactamente. Que ya te lo respondieron aquí los demás. Entonces, bueno, chicos, creo que casi son todas las preguntas que teníamos. Tenemos 2 minutos más de preguntas, son los últimos 2 minutitos, entonces vamos a responder últimas preguntas. Bueno, mientras vamos a dejar ese caso, vamos a regresar aquí en la pantalla. Tenemos estas temas con más jugadores, con gente que viene de otros países. También recuerden que tenemos traductores. Vamos a tener gente que habla también su idioma, tanto inglés como portugués. Más idiomas no lo sabemos, pero podemos intentarlo. Y también este video va a estar después subtitulado en diferentes idiomas, entonces bueno, eso ya después lo podrán ver. Pero para que también lo puedan compartir, recuerden compartir este video a todos sus amigos que están participando y para que sepan qué va a pasar en este torneo de One Piece Finals en México. Va a estar muy muy bueno, chicos. Vamos a tener muchas va a haber cosplay invitados aparte de los del pase, no lo sé, eso puede ser sorpresa. ¿Tiene un lugar fácil para comer en el lugar? Sí, vamos a tener, eso está bueno, también es una buena noticia. Vamos a tener comida, va a haber comida muy interesante. Tenemos un restaurante que les va a dar la sorpresa, que lo conseguimos para ustedes, chicos. Van a hacer comida
yo creo que les va a gustar mucho porque no les voy a arruinar la sorpresa. Cuando la vean el día del evento se van a dar cuenta. Pero sí, hay para comer en el lugar del evento. Hay zona de comida. Y también, digo, enfrente hay un Oxxo, a la esquina hay taquitos, en la otra esquina hay comida. O sea, hay lugares para comer, chicos. Pero, muy importante, yo les recomiendo que ustedes se traigan agüita y se traigan nueces, se traigan un snack de mano, fruta, porque son 11 horas, chicos. Eso, o sea, se los dije la otra vez, pero de una vez. Nosotros nos preocupamos por ustedes. Y si no comen, y si no llevan algo para comer, se pueden desmayar, les puede pasar algo. Entonces, de verdad, chicos, cuídense mucho. La salud es primero. Yo sé que nos gusta mucho el juego, pero vayan preparados con agua y alguna botana, algo de comida de mano para que puedan comer algo. Porque las rondas son muy desgastantes, de verdad. Si no han jugado un torneo tan largo, para muchos jugadores a lo mejor va a ser su primer torneo largo. Entonces, de verdad, es muy difícil. Se los digo, de verdad, yo me he inventado también torneos larguísimos y es difícil, chicos. Entonces, por favor, estén al pendiente de ello. ¿Habrá pausa para el almuerzo? Sí, hay pausa para el almuerzo, pero si vamos retrasados, la pausa no existe, chicos. Entonces, ojalá que... supone que el horario, vamos bien, porque hay también un show de medio tiempo, importante. Entonces, se supone que sí va a haber. Me parece hasta la 1:30. Estamos ahí con la pausa del medio tiempo. Pero por favor, ayúdenos ustedes. Ustedes son los que nos van a ayudar a esto que pase y sea posible. Por favor, si ven que su partida no es ganable, ¿sí? Hay algo que se va a recoger. Digan, ok, ya perdí. Porque hay veces que, pues, estamos esperando y pues hay 1500 jugadores, chicos. Entonces, tengan conciencia de eso también. Se los pedimos. No los puedo forzar. Ustedes jueguen como ustedes quieran. Pero por favor, chicos, si en algún momento ustedes sienten que o sea, ya, vamos al otro. Ese tiempo, a veces les voy a dar un consejo yo también jugando. En un torneo de 11 rondas, donde el descanso y los breaks para ir al baño, para tomar agua, para comer algo, para descansar la mente, son súper importantes. Entonces, hay que saber cuándo ya nos rendimos, porque así, como ya perdimos, dijo que ya esto no es ganable, ya, no voy a poder ganarlo. Mejor preferible descansar la mente, que estresarse. O te puedes ir al último momento, también te puede salir. Eso totalmente. Pero ténganlo en cuenta para que el torneo fluya y sea mucho más rápido. En la noche se ponen unos tacos muy buenos en la esquina. Sí, eso es cierto. Coman guajolocombo temprano, es correcto. Hay un bebedor de agua para llevar una botella de agua en el evento. Eso es muy importante. Sam, en la Ciudad de México el agua no es potable. Eso es importante. No es potable. Entonces, el agua, se va a vender agua en el evento. Enfrente hay también, entonces no hay donde rellenar el agua, entonces es importante para que sepan, no hay, y el agua en la Ciudad de México no es potable, chicos, no se puede tomar. Entren al canal de Discord por si tienen más dudas, eso es importante. Y dice aquí Pilgrim, organización, según yo son como 3 pisos de la Expo Reforma, se organiza por número de mesas en cualquier piso o solo pisos especiales para cada actividad. Ok. Y si habrá transmisión del evento, sí también va a haber, Javier. De hecho, va a haber streaming especializado. Ya salimos los casters hace un rato. Sí tenemos... ¿Cómo se organizan? Hace un rato lo pusimos. Vamos a volver a ponernos para cerrar esta parte, ¿no? Por favor. Cada son 2 pisos de juego. 2 pisos de juego. En los cuales se van a poner las mesas de esta forma. Creo que a esa presentación le faltan los números de mesa, ¿no? Sí. Cada zona tiene un número a un número. Si no estoy bien, creo que la zona CP9 es la que tiene del 1 al 90, algo así. No estoy recuerdo. Esas vamos a subirlas también al Discord para que ustedes vean esta imagen y estén desde ahí. Y también les vamos a dar un tríptico. Cada salón va a tener, cada zona va a tener obviamente números de mesa, pero para que te ubiques mejor, así de, no sé, me tocó la 1125. Mira, la 1125 pues, está entre los 1000 a los 1200. Entonces la 1200 está en el piso de arriba. Mira, por ejemplo, está en el siguiente. ¿Puedes moverla ahí, Roddy? Está en la zona Big Mom, en tal lugar. Ok, perfecto. Entonces, así es como va a ser más fácil que tú veas en qué zona está. En esa presentación no dice los números de mesa, pero ya en la siguiente se los prometemos que van a estar ahí, los números de mesa, para que sepan. Entonces, para que se ubiquen con las mantas que van a estar arriba, porque luego dicen, ay, ¿dónde está esa zona, no? Y ya más fácil que vas, mira, está por ahí. Entonces, pueden ver más fácil en qué zona le toca. Son solo 2 pisos. En el piso de abajo, el primer piso, vamos a tener solamente el escenario principal, vendors, y pueden estar ahí viendo las partidas, van a ver el escenario principal cómo está todo, va a estar bien padre. Entonces, ahí va a estar muy bueno. Y se abre la transmisión del evento principal.
Sí, Alexis, justamente. ¿Me puedo llevar la lona de boa? No, lo siento. Bueno, entonces, creo que esas han sido todas las preguntas, chicos. Ya nos extendimos ahí como 5 minutos más. Pero pues la verdad les agradecemos mucho a todos los que están al pendiente de esta transmisión y que nos ayudan a compartir y que vean estas transmisiones. De verdad, los queremos muchísimo, chicos. De verdad, también les vamos a desear feliz año ya mañana. Feliz año, ¿no, Rodi? A todos que están aquí. Feliz año, chicos. Pásensela excelente. Sé que no tomen, solo diviértanse mucho. Bueno, no tomen mucho. Diviértanse mucho, chicos. Los estimamos mucho. Estamos preparándonos para el evento. Este fin de semana que viene estén pendientes de las transmisiones, ya que vamos a tenerles el Bandai Car Fest en vivo con ustedes para que lo conozcan, vean, estén emocionados y veamos algunas cosas más que vamos a traerles de Bandai el siguiente año. Y el lunes, bueno, vamos a tener transmisión especial el fin de semana. Entonces esta transmisión que estamos haciendo ahorita va a haber también esta transmisión especial el fin de semana. Y el lunes me parece que yo no voy a llegar a tiempo, pero va a quedarse el buen César y Rodi. Van a estar aquí para poder hacer las últimas aclaraciones del torneo para ustedes, chicos. Entonces igual yo creo que les van a explicar lo de los side events, cuándo se compran, qué hacer y demás, porque hay algunas preguntas que van a tener. Pero la verdad, chicos, mucho felicidades. Feliz año, este es un año que viene excelente para todos nosotros, para todos ustedes, chicos, también, les espero que se la pasen genial. Les recordamos que es hasta el 8, si no se inscriben el 8 en Battlefy, vamos ya 680 jugadores registrados, deben estar ya inscritos en Battlefy, chicos, inscríbanse ya. O sea, Battlefy es nada más estar en el torneo, el deck, si quieren subirlo todavía hasta el miércoles 8, está bien, pero ya, inscríbanse, chicos, último recordatorio, chicos, feliz año, señor Alexis, Alan también. Más cosas en la tienda exclusiva sí va a haber algunas cosas más, pero solamente hay, casi las cosas que va a haber del Finals. Y listo, chicos, felicidades, excelente año 2025. Yo soy el tío Eric, nos estamos viendo el fin de semana. Pásensela genial. Hasta la próxima. Chaito.